Ya está bien. La estructura. Siguiente pregunta. Es una roca resiliente. Yeso, mica, metal. Todas, cualquiera de los anteriores. Cualquiera de las anteriores. Bien. Todos son resilientes, ¿no? Entre las siguientes rocas, la que tiene mayor resistencia a la tracción, ¿cuál es? Caliza, La mármol, granado, ahorita. grano diorita, ¿no? Ya que tiene más resistencia a la tracción. Sí. Es una roca ígnea, ¿no? Ígnea, una roca intrusiva, ¿no? Esta es una roca extrusiva. Claro, ígnea extrusiva, intrusiva, esta es metamórfica, esta es sedimentaria, ¿no? De gran diorita. Es una roca con mayor velocidad sísmica. El granito, la arenisca, El granito, el granito, ¿no? granito, granito. Es una roca compacta, ¿no? Transmite las ondas con mayor facilidad. Es el granito. Es una definición del Barden. Es la distancia de mínima resistencia. Es la distancia de la carga libre al eje del taladro, para lo cual se tiene buena fragmentación. ¿Cuál es la distancia entre filas de taladros? La segunda, la que tiene buena fragmentación. Pero también es la primera. La primera, ¿todas? También es la segunda, la tercera, todas las anteriores, ¿no? Pero es que la segunda se acerca más a lo que dijo, eso lo vivimos en la clase de ayer, ya que había dicho que tenía que tener un estado óptimo. Y por ¿Está eso es bien? que, bueno, al menos por mi parte fue la que marqué por eso. Es que era más exacto. No, está bien. Entonces son definiciones de Barden. El espacio entre filas de taladro no es el espaciamiento. Es la distancia entre filas. Entre filas es el Barden, pues. Entre columnas es el Pero, espaciamiento. pero profesor, si usted pone entre filas nomás, no tiene ¿cómo se llama? No tiene bien la definición de buena fragmentación, profesor, como dijo ayer. Está bien. Un Barden no solamente es la fragmentación, también son los contornos finales. Son las vibraciones mínimas. O sea, hay una Pero serie usted, de... si usted dice que es todas, pero no podría ser la tres porque es una distancia entre filas de Lean, taladros. lean, lean. ¿Han leído o no han leído sobre el Barden ahí? No Es que solamente usted dijo nivel ayer el eso, profesor. este que les paso. La definición del Barden dice No, yo refiero justamente que usted la dijo distancia. entonces eso. El Barden también se llama distancia de mínima resistencia. ¿Ok? Ya. Y la tercera, que hemos dicho ayer, es la distancia entre filas, ¿no? Entonces, hasta por descarte pueden haber sacado, ¿no? Hemos dicho ayer también. Es la distancia entre filas de taladros. ¿Ok? Entonces, la respuesta acá son todas son correctas. Todas son correctas. Pero, profesor, la que más se asemeja es la segunda, la que dijo ayer, lo que dijo usted ayer, porque si usted solo toma como concepto de la distancia entre filas de taladro, no es una buena definición en sí, pues. En cambio, si usted No, junta todo, ahí por sí. eso la pregunta Entonces, dice, eso es lo que usted es dijo una ayer. definición del taladro, es una definición del Barde. Es una definición del Barde. Todo es definición de Barde. Todos los términos, todas las expresiones. ¿Ok? Sí, profe, todos podrían ser, pero si se considera, por ejemplo, la primera, es un poco ambigua esa definición. Por eso es que yo puse la segunda porque se A acercaba ver, más a lo que es específicamente. vayan a ver un ratito, vamos a ver aquí. A ver, ¿cómo define el Barden aquí A ver. Este es el que usted tiene que leer, pero no solamente basarse en lo que uno dice en clase, ¿no?
A ver, ¿qué dice Barden? En muchos libros, dice el Barden, es la distancia de mínima resistencia, ¿no? Entonces tiene que repasar, pero ahí está la bibliografía en el sílabus que les ha alcanzado. Tienen que repasar, pues, jóvenes. ¿Dónde está? Cálculo de Barden. Vaciamiento. A ver, ¿qué dice acá? Ve esto. Mira, está en Google, a ver qué dice acá. El Barden es una variable, dice, podemos decir que ¿qué es el Barden en minería? Bueno, acá dice, pues, no sé, solamente acá en Google, vamos a ver. Podemos decir que está relacionado con la malla de perforación, o sea, que es la forma a la que se distribuyen los taladros de una voladura, considerando básicamente la relación para espaciamiento. Barden es una variable importante y crítica cuando hablamos sobre diseño de malla de voladura, ¿no? La cual es la distancia media perpendicular, bueno, ya son cosas, ¿no? ¿Ok? Repasen más, jóvenes. Repasen más. ¿Profesor, se me escucha? A ver, ¿quién quiere hablar? Bueno, gracias, profe. Ya. Ok. Tienen que leer un poco más, jóvenes. Lean, no solamente no se vamos a usar solamente en lo que hacemos en la clase, los PPT que pasamos, ¿no? Tienen que leer, para eso está la bibliografía en el sílabus. Ya. Bien, entonces, a ver, ahora sí seguimos. Bien, ahora sí entramos ya a lo que es la voladura de bancos hacia lo abierto. ¿Ok? Entonces ya tenemos el concepto de qué es el Barden, que es el parámetro esencial en el diseño de toda voladura, no solamente en bancos, sino en todas las voladuras. El Barden es el primer parámetro que tenemos que conocer en función del diámetro, ¿no? Entonces vamos a ver la terminología. Esta figura, por ejemplo, la he tomado del libro de López Jimeno. Está justamente donde dice, es el capítulo 19, ¿no? Está en el capítulo 19, la página 339. Está esa figura ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué términos vamos a usar en volador de bancos a cielo abierto? Bueno, acá están los indicados, los términos, están numerados, ya están inclusive con sus siglas, ¿ok? A ver, empecemos. Acá tenemos LB, dice que ese es el largo de la voladura. El largo de la voladura, y AB es el ancho de la voladura. O sea, es el área de voladura, mejor dicho, ¿no? El área de voladura está definido por largo y ancho. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a terminar con las siglas, que si acá este H, bueno, acá, para nosotros H es al revés, ¿no? Para nosotros H va a ser la profundidad de taladro. Y designamos la altura de banco con L, pero acá dice H, considera como altura de banco. Ese es variable, ¿no? Puede variar de un país a otro. ¿Sí? La cosa que entendamos el concepto, ¿no? ¿Qué cosa es altura de banco? ¿De dónde a dónde se mide la altura de banco? ¿No? Y esa es la altura de banco. ¿Qué más? Acá tenemos, a ver, otro. Acá justamente está B. ¿Qué cosa es B? Ya saben que es el Barden. La distancia de la cara libre al eje del taladro, ¿no? Es al eje del taladro, por si acaso, ¿no? Se considera el eje del taladro. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos T. También saben qué cosa es T. ¿Qué cosa es T?
Jóvenes, ¿qué cosa es T? Esta T. Retacado, ¿no es cierto? Es retacada, la T. ¿Qué más tenemos aquí? J. ¿Qué cosa es J? Sobreperforación. Sobreperforación, ¿no es cierto? Ahora, bueno, acá D está simbolizando, D dice, es el diámetro del taladro, ¿no? O, no, el diámetro de carga desacoplada, ¿no? Esta es una carga desacoplada. Esta es una voladora controlada, ¿ok? Esta es una carga desacoplada. Y esta es su longitud L, longitud de carga, ¿ok? Entonces, estos taladros son de taladros de contorno, ¿no? Se diseña con un espaciamiento menor que los taladros de la tanda principal y también se carga desacoplada. Entonces, es una carga desacoplada. Quiere decir que no se llena el taladro completamente, ¿no? Es que es desacoplado. Bien. ¿Qué más tenemos aquí con símbolos? Acá está la S. ¿Qué cosa es S? Ya saben qué es S, ¿no? ¿Qué es S? Espaciamiento. ¿Ok? Espaciamiento. Bien. Otro. Ya, acá tenemos, dice BE, SE, ¿no? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es BE? Como ustedes pueden ver acá, por un lado tenemos la malla de perforación que está definido como B por S, ¿no es cierto? Es la malla de perforación, B por S. Pero ya, cuando ya se cargan los taladros, se va a hacer el disparo. Los taladros tienen que salir con una secuencia, ¿no? Van a salir con una secuencia. Entonces acá tenemos el inicio, ¿no? Inicio. Estos 3 taladros van a salir después. Estos 5 taladros van a salir después. Y vemos que está haciendo una malla de retardo. Se llama malla de retardo en B, ¿no? Esta es una malla de retardo en B. Entonces, más detalle vamos a ver después, ¿no? ¿Ya? Lo que quiero es que entiendan qué cosa es BE. El BE, miren, cuando sale de esta forma, está saliendo en B. Ahora el Barden, ya no es el Barden que hemos perforado, hemos taladrado, ¿no? Durante la perforación. Ya el Barden es esta hora, ¿no? Este es el Barden, al cual se llama Barden efectivo, ¿no? O sea, el Barden efectivo es tal cual sale durante el disparo, ¿no? Es el Barden efectivo. Y también el espaciamiento. Entonces el espaciamiento era, en este caso, la perforación era pues de distancia de columna en columna, ¿no es cierto? Pero ahora el espaciamiento es este. ¿Sí o no? El espaciamiento es este. ¿No? Este de acá. Es el espaciamiento. Entonces, a ello se llama espaciamiento efectivo. Eso vamos a ver más adelante también, ¿no? Vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ver eso. Es el espaciamiento efectivo. Y este ángulo que forma la malla de retardo, este ángulo teta, ese es el ángulo de salida, ¿no? Es el ángulo de salida. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Qué más vemos en esta figura? A ver. Vemos esta letra, dice BW. Bueno, este es lo que se baja, es una perpendicular, ¿no? Al espaciamiento efectivo. Y este cociente de B sobre W se llama grado de equilibrio, ¿no? Que debe tender a 1. En unos casos, por ejemplo, si la malla es cuadrada, malla de perforación es cuadrada, va a ser 1 eso, ¿no? Y malla rectangular va a variar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos? A ver, empecemos por acá. Empecemos con el número 1. Acá es el número 1. ¿Qué es el número 1? Miren, después de la voladura,
a veces queda roca sin salir. Esto acá en el Perú llamamos toe, ¿no? Toe. Bueno, los españoles dicen repié, ¿no? Repié o toe, que está pegado en el piso, ¿no? Esto no ha salido. Entonces, para seguir volando, esto tiene que uniformizarse, tiene que volarse con voladora secundaria, perforar y volar esto para uniformizar, porque si no, esto se va a ir agudizando y al final vamos a tener una jiba más adelante, ¿no? Entonces, primero hay que eliminar esto, hay que uniformizar la cara libre, ¿ya? Entonces se llama toe, acá se dice toe. Toe en inglés significa dedo, ¿no? Dedo del pie. Pero para nosotros significa, traducido al español, sería repié, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? El 2, miren, después de la voladura, a veces quedan así el taladro. Este sería la caña de los taladros. La caña de los taladros. O sea, cuando se ve el taladro que queda, se llama caña de los taladros. Y a veces por muy poco retacado, acá arriba, bueno, está como número 7 acá, por si acaso, pero lo voy a explicar ya que estoy acá. Este número 7, ese se llama cráter. Se ha formado un cráter, ¿no? Aquí. Se forma un cráter. Entonces el explosivo prácticamente ha lanzado, ha soplado todo ese material de aquí, ¿no? Formando un cráter. Se llama cráter justamente. Cráter. Y acá tenemos, este es un voladizo. ¿Sí? A veces en la parte alta del banco, de repente, por muy poco retacado, ¿ok? Ha quedado arriba este voladizo. Se llama voladizo justamente. Un voladizo, ¿ok? Que también tiene que uniformizarse antes de seguir con el siguiente disparo. Entonces, estos demandan voladuras secundarias, ¿ve? Estos van a demandar voladuras secundarias. Hay que uniformizar la cara libre. A veces, igual, hay una sobrerotura, hacia atrás, sobre excavación, y prácticamente ha quedado dañado la cresta del banco para el siguiente disparo. Se llama sobreexcavación, ¿no? Este sería en realidad subexcavación, también se llama, ¿no? El repié, el voladizo, todo eso es subexcavación. No se ha cortado uniformemente, no ha quedado una cara, un contorno uniforme, ¿no? Okay. Entonces tenemos sobres o subexcavación. Bien. Ese es el número 4, el 7. ¿Qué número más tenemos aquí? A ver, buscando acá. Acá tenemos el 5, ¿eh? El 5. Estos son las grietas de tensión que ha producido la última hilera de taladros, por ejemplo. Entonces produce una grieta de tracción en la parte final de la voladura, ¿no? Grieta de tracción. ¿Ya? Eso también se llamaría rotura hacia atrás, ¿no? Se ha roto atrás, ¿no? Al final del área de voladura, ¿no? Ha quedado grietado, ¿no? Queda grietas, ¿no? Entonces se llama rotura hacia atrás, ¿no? Otro número que veo por acá, ¿dónde está el 6? Está el 6, acá está el... ¿Dónde está el 6? ¿Lo ven el 6? Acá está el 6, ¿no? Ya. Esta es la grieta, esta acá está la 6, esta es una grieta, mire, puede producirse una grieta. Esta sería también rotura hacia atrás, ¿no? Es una grieta que se ha producido de repente se ha sobrecargado los taladros y se ha producido esto, ¿no? Es una grieta grande, ¿no? Okay. También le llaman descabezamiento esto, ¿no? Okay.
El 7 ya vimos, acá está el 7, el 8, ¿dónde hay 8? Acá está 8. El 8 es prácticamente la carga desacoplada que ahí hemos estado viendo, ¿no? Es una carga desacoplada porque en los contornos de la voladura, sobre todo el límite final de tajo, ya que estamos hablando de cielo abierto, se tienen que hacer voladuras controladas, ¿no? Para evitar la sobrerotura hacia atrás. La voladura controlada es para reducir la sobrerotura hacia atrás, ¿no? Que quede uniforme el talud de banco. ¿Okay? Entonces, ya, ¿qué más tenemos aquí? 8. A ver, algo que ven por ahí. Yo creo que esa es la nomenclatura, ¿no? Bueno, después ya hemos visto, ya saben que este es talud de banco, este es una berma, este también es berma de perforación, berma de carguillo aquí. Pie de banco, cresta del banco, talud de banco. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Miren, para que nuestras voladuras siempre sean exitosas, ¿no? Podemos tener esta filosofía, ¿ya? Este concepto, tener en cuenta estos tres factores, ¿no? Uno, el diseño de parámetros geométricos, ¿no? Diseño de parámetros geométricos. ¿Cómo diseñar los parámetros geométricos? Y te vamos a ver, ¿no? Diseño de parámetros geométricos quiere decir el Bardeen, espaciamiento, profundidad de taladro, ¿no? La sobreperforación, la altura de banco, bueno, todos los parámetros geométricos, ¿ok? Entonces, si tenemos adecuadamente diseñado, por ejemplo, nuestra malla de perforación, con todas las consideraciones de tipo de roca, de tipo explosivo, sistema de encendido, etcétera, ¿ya? Ese es el primer paso. Ahora, una vez que tengamos los taladros perforados con el Bardeen, espaciamiento, profundidad de taladro correctos, ¿no? Debemos calcular la cantidad de carga necesaria. Sin ir a excesos y tampoco en defectos. Debemos calcular la carga precisa que necesitamos para cargar cada taladro y para tener resultados de fragmentación, de desplazamiento, mínimos daños ¿no? a los contornos de excavación, mínimos proyecciones, vibraciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, calcular la carga necesaria. ¿Ok? Y cuando yo tengo cargado ya los taladros con la carga adecuada, esas cargas deben detonar con una secuencia apropiada, ¿no? Una secuencia de tal forma que me produzca la máxima fragmentación, mejor dicho, se emplee la energía explosiva en fragmentar la roca. ¿Ya? Entonces, hacer un buen diseño de las mallas de retardo o secuencia de salida. Entonces, si tenemos siempre en mente estos tres factores en una voladura, nuestra voladura no tiene por qué fallar. ¿Ok? Entonces, siguiendo esta secuencia, entonces vamos a ver este diseño de los parámetros geométricos. ¿Ya? Diseño de los parámetros geométricos. Primero, la altura de banco. La altura de banco no es, digamos, un parámetro, un factor, una variable que va a diseñar el disparador, ¿no? Quien hace la voladura. La altura de banco viene de diseño de mina, ¿no? Viene del proyecto, ¿no? Del proyecto minero.
¿no? A los disparadores nos dirán, ¿sabe qué, señores? Nosotros vamos a trabajar con altura de banco de 15 metros, con de 12 metros, 6 metros, no sé, ¿no? Una altura de banco que ha sido determinado mediante análisis geomecánicos, ¿no? Entonces se ha decidido por la altura de banco, no es que yo quiero trabajar con altura de banco de 15 metros de arranque, no. Tiene que hacerse todo un estudio para decidir por una altura de banco determinada. Entonces acá dice, ¿qué consideraciones se tienen para diseñar una altura de banco? Geología del terreno, propiedades geomecánicas, estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, háganse la idea, ¿no? Ustedes no pueden pensar en alturas de bancos muy altos, por ejemplo, de 15 metros, cuando el terreno está alterado. Es una roca fragmentada, ¿no? Está roca fracturada, entonces no pueden hacer altura de bancos de 15 metros, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si hacen altura de bancos muy altos en rocas deleznables, rocas fracturadas? Se va a caer, se va a deslizar. Acá tienen ustedes una muestra de banco, la figura. Entonces, cuando hay inestabilidad, se va a producir corrimientos. Esto de la cresta, cerca de la cresta, va a correrse, va a haber corrimientos. Entonces, no vas a tener estabilidad. Lo que nosotros buscamos es tener estabilidad de los bancos. Por eso hay todo un curso, ¿no?, sobre estabilidad de taludes. Se llama estabilidad de taludes, ¿no? Y es todo un curso. Entonces, la altura de banco se decide viendo factores de seguridad, análisis geomecánicos, hasta qué altura puede autosoportarse el terreno. Entonces, tenemos que hacer alturas de banco bajos, de 6 metros, 5 metros, ¿no? Si no, vamos a tener corrimientos. ¿Ok? Entonces, es todo un análisis, ¿no? No es que altura de banco así nomás se dice, ya yo trabajo con 12 metros. No, tiene que ser producto de todo un análisis de altura de banco. ¿Okay? Como vuelvo a decir, no atañe propiamente al área de voladura, ¿no? ¿Okay? ¿Qué más? ¿De qué más va a depender la altura de banco, ¿no? La altura de banco va a depender del nivel de producción. Si quiero producir grandes volúmenes de material, grandes tonelajes por día, tengo que propender que la altura de banco sea lo máximo. Porque cuanto más altura tenga mi banco, por cada disparo voy a sacar mucho material, ¿no? Por cada taladro, 2.500, 3.000 toneladas o más, ¿no? Por cada taladro que perforo, ¿no? Y eso es gracias a la altura de banco. Porque a bancos bajos, lógicamente, por taladro nos va a dar, pues, de repente 1.000 toneladas, 1.200 toneladas, ¿no? ¿Okay? Entonces, también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el nivel de producción. ¿Cuánto voy a producir por día, ¿no? Considerando no solamente la extracción de mineral, sino también el desbroce. Por eso hemos hablado ya varias veces de la relación desmonte mineral, el stripping rate. Bien, también va a depender del diámetro de taladro. ¿Ok? Entonces, ¿con qué diámetro voy a perforar? ¿No? No es coherente perforar diámetros grandes en bancos bajos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Perforar 12 1/4 de pulgadas en bancos de 6 metros. No es coherente. ¿Ok? Entonces, también el diámetro de taladro o el diámetro de broca que vamos a usar va también a decidir la altura de banco. Y también la altura de este tamaño de equipo de carguillo. Imagínense una pala, ¿no? Una pala, hemos visto eso en equipo minero. Una pala, la polea de cabeza debe estar por encima de la cresta del banco. Imagínense, entonces una pala, por ejemplo, altura de banco de 15 metros, la pluma debe tener prácticamente 15 metros de alto, ¿no? ¿Okay? Entonces, para la altura de banco, por la altura de banco, ¿no? Entonces tiene que tener un alcance, pues,
Si es muy alto el banco y el equipo de carguillo es bajo, puede salir sepultado el equipo, ¿no? ¿No se imaginan? Imaginen tener un cargador frontal a cargar en bancos de 15 metros, ¿no? También hay por esos cargadores frontales que entran a tajos grandes, ¿no? Son equipos grandes, que tienen gran alcance, ¿no? Bien. También acá, miren, si dice acá esta nota, si la altura del banco es muy grande, también la posibilidad de que los taladros se desvíen durante la progresión es mayor, ¿no es cierto? ¿Okay? La división de los taladros va a aumentar lógicamente con la profundidad del taladro. Si tengo altura de bancos altos, voy a perforar muchos metros de taladro, entonces la desviación va a ser, o la tendencia de desviarse va a ser mayor. Pero tenemos dispositivos para controlar eso, entonces hay que tener mayor control en la perforación si tengo taladros profundos, y sobre todo cuando las rocas son estratificadas, ¿no? Rocas foliadas, ahí es lo que se produce la desviación. Entonces se tiene que tener, usar pues, dispositivos de estabilizadores, que hemos visto en equipo minero, ¿no? Estabilizadores para alinear los taladros adecuadamente. Bueno, por ejemplo, tomado del libro López Jimeno, dice acá la altura de banco, cómo podemos calcular en función de la capacidad de cuchara de una pala. ¿Ok? Entonces dice, podemos calcular como 10 más 0,37 por C, que C es la capacidad de cuchara o de cucharón de la pala, menos 6. ¿Ok? Entonces hay una relación, una fórmula en función del tamaño de pala. ¿Ok? El tamaño de pala, tamaño de equipo de carguillo. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Otro parámetro que debe ser primero en considerarse es el diámetro de taladro, ¿no? El diámetro de perforación. ¿Ok? Y hemos venido diciendo, ¿ya? Acabamos de ver ayer las teorías, distintas teorías de voladura, y todos están basados en el Barden, en el diámetro, ¿no? El diámetro, cálculo de Barden, están basados en el diámetro de taladro. ¿Ok? Como tal, también es el parámetro más difícil de seleccionar. No es fácil seleccionar el diámetro de taladro. En muchas operaciones, ¿no? Empieza a funcionar el proyecto, cuando empieza la producción, ¿no? Y comienzan a ver que ese diámetro no es el apropiado y cambia de diámetro de perforación, ¿no? Se cambia de diámetro. ¿Okay? Entonces es un parámetro muy bien complicado de seleccionar porque decide todo, ¿no? Del diámetro de taladro decide toda la operación prácticamente, ¿no? Toda la operación. Entonces por eso hay este es el equilibrio de equipos de perforación, tiene que estar equilibrado con los equipos de carguillo, también tiene que estar equilibrado con los camiones, equipo de transporte. Tiene que haber un equilibrio de equipos. Y eso decía el diámetro. ¿Okay? Yeah. Es muy importante, bien complicado seleccionar el diámetro de taladro. Por eso, ¿cómo seleccionamos el diámetro de taladro? Realmente es casi haciendo pruebas, ¿no? Ya práctico, ¿no? Durante la ejecución del proyecto, claro, se decide por un diámetro, se hace el planeamiento con un diámetro, pero cuando se comienza a aplicar, a veces la fragmentación es demasiado grande, ¿no? Entonces hay que pensar en reducir el diámetro de taladro. Entonces cuando yo reduzco el diámetro de taladro, definitivamente voy a tener fragmentación más menuda, ¿no?
Entonces, acá estas notas, dice, el del diámetro del taladro depende los parámetros de perforación y voladura. Barding, espaciamiento, porción de taladro, cálculo de carga, etc. Prácticamente decide toda la operación el diámetro de taladro. Dice, el diámetro de taladro no debe analizarse aisladamente solamente dentro de perforación voladura, sino todo la operación, carguío, transporte, inclusive el chancado, ¿no? Chancado primario. Porque el material que estamos despachando en la mina, si es mineral, va a ir a la chancadora. ¿Ok? Entonces, la chancadora tiene una abertura, acepta un tamaño de fragmentos. Si el tamaño es mayor, no va a entrar a la abertura de la chancadora, no lo va a chancar. O si entra poquito y comienza a bolearse, ¿no? Bolearse el fragmento. Está ahí como una pelota, se vuelve redondo, está ahí en la boca de la chancadora, en la abertura, al inicio de la abertura, ahí está, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Sobre todo cuando el material es duro. Se redondea el material, ¿no? Pero no lo agarra la chancadora porque el fragmento es muy grande. Entonces tenemos que mandar fragmentos más menudos. Entonces, si tengo diámetros muy grandes, jamás voy a tener fragmentos más menudos. ¿Ok? Entonces tengo que pensar en modificar el diámetro. Es justamente por eso modifican en las operaciones, ¿no? Por ejemplo, si van a hacer lixiviación, ¿no es cierto? Entonces tienen que modificar el tamaño de los fragmentos, ¿no? Cambiando el diámetro. ¿Ok? Dice, los principales factores para seleccionar el diámetro de taladro son propiedades de la roca y el macizo rocoso, ¿no? Si la roca es masiva o está fracturado, está muy alterado, ¿no? Entonces, cuando la roca es muy alterada, por ejemplo, yo no puedo usar diámetros muy grandes, ¿no? La pelea de perros. Ya. No, entonces lo decía de que si el material está muy fracturado, cuando uso diámetros muy grandes, las paredes, va a haber desprendimiento, ¿no? Desprendimientos desde la pared de la roca, ¿no? Desde la pared del taladro. Van a ir cayendo fragmentos. Inclusive cuando el mismo momento que está perforando el taladro, o está pasando la broca, va profundizando y va a ir cayendo material, ¿no? Inclusive puede producir un atascamiento. O después de haber sido terminada la perforación del taladro, va a comenzar a caer fragmentos y puede taponarse el taladro en una parte, ¿no? Por ejemplo, por la mitad o más, en cualquier posición, ¿no? Puede taparse el taladro y el problema va a ser cuando van a cargar explosivo, ¿no? Cuando se va a cargar explosivo es el problema. ¿Cómo cargar explosivo en taladros que se han taponado? ¿No? Entonces, eso también hay que pensar, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea el diámetro del taladro, va a haber más propenso a taparse los taladros en terrenos fracturados. Entonces, hay que usar diámetros más pequeños. También hay que pensar en el tipo de explosivo que vamos a usar, ¿no? Si tengo diámetros grandes, de hecho, tengo que pensar en explosivos a granel, ¿no? Explosivos a granel. No puedo pensar usar explosivos encartuchados. Tienen que ser explosivos a granel, porque se tienen que cargar grandes cantidades de explosivos. En cada taladro tranquilamente podemos cargar 300, 400 kilos de explosivo, ¿no? Dependiendo del diámetro, pero lógicamente, ¿no? Y lo que estamos comentando. ¿Ya? Ahora, esto, ¿no? Las restricciones locales. Imagínense un taladro entra 500 o 400 kilos de explosivo. Si detonan esa carga,
va a producir mucha perturbación también, ¿no? Mucha perturbación, entonces que puede generar conflicto con las comunidades cercanas, ¿no? O tener problemas con las comunidades, ¿ok? Entonces, ¿cómo reducimos la cantidad de carga por taladro? Uno es reducir el diámetro también, ¿no? Reducir el diámetro de taladro de tal forma que los taladros no se cargan tanto explosivo. Entonces ya con la secuencia de salida podemos sacar taladro por taladro o en su defecto usar pues, lo que hemos hablado en accesorio de volador, los Deckmaster, ¿no? Entonces hacer cargas espaciadas dentro del taladro, pues para que salgan una secuencia, ¿no? Ok. A ver, los factores operacionales, ¿no? También los que acá ya comentamos arriba, ¿no? El nivel de producción, cuánto necesito producir, cuanto más volumen necesito producir, el diámetro tiene que ser más grande, lógicamente, ¿no? Si tengo diámetros grandes, también los equipos de carguío y transporte deben ser grandes. Y la chancadora también debe ser grande, ¿no? Por la chancadora primaria, una chancadora grande, pero no va a poner una chancadora chiquita para si vamos a producir grandes volúmenes de material. Los factores económicos, ¿no? La capacidad financiera. Imagínense, un diámetro grande va a significar toda la maquinaria grande, ¿no? ¿Y cuánto es eso en inversión? Grandes perforadoras, grandes palas, grandes camiones, ¿no? Entonces también se tiene que contemplar el factor económico. Dice, el diámetro también depende del tipo de operación. Por ejemplo, mina cielo abierto. En mina cielo abierto se usan diámetros de 2 pulgadas a 17 pulgadas y media, ese rango, ¿no? Por si acaso en el Perú se usa hasta 12 un cuarto, ¿no? 12 un cuarto. Acá en el Perú no tengo conocimiento al menos, no, hasta 12 un cuarto en el Perú. No creo que en otros estén usando, en otros, no hay realmente, no. Habría que investigar, de repente, en los últimos años, de repente, ¿no? Se ha introducido diámetro más grande, ¿no? No, pero hasta 2 un cuarto es lo común. Ese es en minería a cielo abierto. Ahora, en construcción civil, llámese excavación de túneles, excavación de canales, para cimentación de presas, etcétera. Ahí el diámetro va de 2 pulgadas a 5 pulgadas. ¿Okay? En minería subterránea va de un cuarto, que de 32 milímetros a 9 pulgadas. 9 pulgadas es con la perforación de taladros largos con los DTH, ¿no? Taladros largos perforados con down the hole o Simba, ¿no? Puede ser, ¿no? Taladros largos. Bien, la excavación de cavernas, bueno, también está relacionado con la construcción civil, ¿no? La excavación de cavernas de 2,1 a 3,1. Más o menos es ese rango que se utiliza en distintas operaciones mineras. Y de civiles también. Bien. El siguiente parámetro geométrico, seguidamente después del diámetro, es el Barden, ¿no? Barden es el parámetro en voladura, pero el Barden depende del diámetro, ¿no? También llamado distancia de mínima resistencia o piedra. También se llama piedra, los españoles llaman piedra, ¿eh? Piedra. Se puede estimar aplicando cualquier teoría de voladura, ¿no es cierto? Hemos visto ya distintas teorías, ustedes pueden aplicar cualquier teoría para calcularlo. Es bueno calcular con distintas teorías, ¿no es cierto? Porque nos pueden salir valores muy altos o muy bajos, ¿no es cierto? Entonces, hay teorías
creo que para mí muy confiables, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos estado viendo de Ash es muy práctico para determinar el Bardeen o todo lo que es los parámetros geométricos, ¿no? Y es el parámetro geométrico más importante, controla todos los resultados de la voladura. Ojo, ¿no? El Bardeen controla todos los resultados de la voladura. O sea, el total, o sea, el resultado total, ¿no? Fragmentación, desplazamiento, contornos finales, pisos uniformes, ¿no? Proyección de rocas, vibraciones, golpe de aire. O sea, todo controla el Bardeen. Por eso es parámetro esencial, por eso hay tantas teorías para su cálculo, ¿no? Es esencial. Bien, vamos a tomar esa teoría de Ash nuevamente. Ahora sí vamos a analizar cómo seleccionamos, por ejemplo, el KB. Pues ahí comentamos de que KB varía de 20 a 40, ¿no es cierto? El promedio se considera 30. Promedio 30. KB 30. Entonces, para rocas intermedias con explosivos también de densidad intermedia, podemos considerar KB 30. A ver, los criterios para seleccionar KB. En función del tipo explosivo y tipo de roca. A ver, veamos. Cuando yo digo explosivo ligero, me refiero a un explosivo que tiene baja densidad, baja BOD, ¿ya? Baja BOD. Ese para mí es un explosivo ligero. Ahora, el tipo de roca, roca densa. Roca densa también debe entenderse acá como una roca tenaz, ¿no? Una roca rebelde, dura, difícil de romper, ¿no? En ese caso, debo tomar el KB más bajo, 20, ¿no? Tengo explosivo ligero, por ejemplo, hablando ya poniendo ejemplo, por ejemplo, yo tengo como explosivo el anfo simple, ¿no? Anfo simple, la mezcla simple de nitrato, amonio y petróleo, ¿ya? Listo, anfo simple. Y tengo una roca, a ver, una roca rebelde, tenaz. Tengamos, por ejemplo, una taconita, ¿no? Taconita, una densidad alta, densa, difícil de romper, ¿no? Y en ese caso, KB 20. ¿Ok? Ahora, si yo tuviera un explosivo, al revés, ¿no? Tengo un explosivo denso, un explosivo de alto poder romper, una potencia, tremenda potencia tiene el explosivo, y tengo una roca ligera, por ejemplo, una caliza, ¿no? Una caliza, ¿no? Caliza ligera, ¿no? O sea, caliza de alta volabilidad, ¿no? Fácil de volar. En ese caso, tomaría un KB, el mayor valor de KB, 40. ¿Ya? Ahora, podríamos tener situaciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, tengo un explosivo ligero y tengo una roca intermedia, ¿no? En ese caso, tomaría un KB de 25. Ahora, si yo tengo un explosivo denso, un explosivo potente, y tengo roca intermedia, en ese caso, tomaría un KB de 35, ¿ok? 35. Ahora, si yo tengo un explosivo denso, ¿no? Y también roca densa, o sea, explosivo potente y roca tenaz, rebelde, ¿okay? En ese caso puede tomar un KB de 30, ¿ok? O tengo explosivo ligero, un explosivo ligero de baja potencia, pero también la roca es ligera, ¿no? De baja densidad, fácil de romper, también tomaría 30, ¿ok? Entonces, así
con este análisis, con este criterio, podemos seleccionar un KB y si conocemos el diámetro, nuestro problema está resuelto. ¿Ok? Bien. Entonces hacemos este análisis. Eso se hace en la práctica, ¿no? Por ejemplo, yo cuando voy a hacer optimización, lo primero que hago es hago un análisis, ¿no? Cómo está el Bardem actual, ¿no? Y hago mi análisis en gabinete, cuánto realmente debe ser el Bardem, ¿no? Entonces, simulo un Bardem, eso lo llevo a la práctica. ¿Ok? Lo llevo a la práctica, hago las pruebas, ¿no? Hago las pruebas y obtengo el valor óptimo de KB. Entonces, el valor óptimo de KB se obtiene mediante pruebas, mediante ensayos. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? ¿Está claro? ¿Están ahí jóvenes o no? Sí, ingeniero. Se quedan muy callados, ¿son ustedes? Ya, un ratito voy a tomar la asistencia antes que se me vaya el tiempo. Mira, casi estamos ya. A ver, su atención. Agurto. ¿Está Agurto o no está? Sí, profesor, en el chat. Ya, gracias. Alfaro. Buenas noches. Álvarez. El compañero Álvarez está en el chat también, profesor. Ok. Cipriano. El compañero Presente. Cipriano también. Ok. Fernández. Está en el chat, Fernández. profesor. Presente, profesor. Mi internet está feo. Ok. Guamaní. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas noches. Letona. Está en el chat, profesor. López Rimas. También está en el chat, profesor. Ya te puedo chequear ahorita. Ya. Vidal. Matías Vidal. También está en el chat, profesor, el compañero Matías Vidal. Todo está en el chat ahora. Medina. ¿También está en el chat? Sí, sí, ingeniero. A ver, Morales Cayaca. Moreno Vilca. Ahí están. Presente, ingeniero. Orihuela Ceballos. ¿Está en chat? No está, ¿no? Sí, sí, ingeniero, está en el chat. Paucar. Presente, profesor. Pinedo. Presente, profesor. Quispe Rojas. Está en el chat, profesor. A ver, Raimundo. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas noches. Tito. Presente, profesor. Listo. A ver, vamos a ver acá. Meet. Vamos al Meet. A ver, Morales presente. voy a ver Morales Cayaca. Ya. Creo que no se me escuchó. Presente.
Ya, ok. Morales. Ya, Álvarez. Profe, Cipriano le contó. Sí. Cristian Moni, Michael. López también, ingeniero. Sí, estaba llamando hace rato. Michael, Jonathan, Sebastián Pineda. Ya, ok. Listo. Vamos al Zoom. Grabamos la asistencia. Ya está. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Profesor, una consulta. Exclusivos de esos villanos, ¿podría ser Heavy Anfo? Claro. GBA, la emulsión, hidrogel, ¿no es cierto? Si son dinamitas, pueden ser las semigelatinas, gelatinas. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Y como veo aquí han contestado la lista, y solamente veo 11 presentes ahí. Profesor. Los demás no están. Hay 11 nomás aquí en la asistencia. Bueno. Entonces sigamos a ver entonces. Voy a preguntar a ver por acá. Voy a preguntar a ¿quién está por acá? A ver, Alfaro. ¿Cómo definirías el Barden? Para que ya sabe más. Y ahí la distancia de mínima resistencia. También taladros no necesariamente verticales. No es solamente verticales, pueden ser taladros inclinados. A ver qué dice Guamaní, Ñahui. Profesor, la distancia de la cara libre hacia el eje del taladro, como también puede ser de taladros, dos distancias de taladro, ¿no? No necesariamente vertical como decía. Distancia. También tiene que tener buena fragmentación, menos ondas, menos proyecciones de fragmentos por la iglesia. Ya. A ver, otro, vamos a ver, Morales, Callaca. ¿Cómo definirías el Barden? Morales, ¿estás ahí? Separación fundamental entre los taladros, profesor. Distancia entre los taladros. No, ¿tiene problema con el audio? ¿Con el micro? Tiene el carro. Ok. ¿Quién no está en el carro? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Y mandó? Sí, ingeniero, fue el compañero Imanol. ¿Dónde está? A ver, Imanol. Adelante, Imanol. Profesor, estoy en el carro. Están en el carro, todos están viajando. Se le fue la mano. Se le fue la mano, ¿no? Ya, a ver, Alexandra, ¿cómo definirías el Barden?
Bueno, creo que lo que en general todo, ¿no? Distancia entre justo lo que comentaba, las filas de taladros, o esa distancia entre la mínima resistencia, o bueno, yo me quedé más que nada con la definición del compañero, o bueno, lo que viene en la práctica, que es más que nada la distancia de la cara libre al eje del taladro. Profe, le había preguntado a mi compañero Morales y su respuesta está en el chat. Dice que el Barden se define no como la separación entre los taladros. Esto viene el chat, a ver. Separación entre los taladros. Pero también separación de los taladros puede ser el espaciamiento, ¿no? Usted tiene que tener definido claro, toda una definición clara de lo que es el Barden, ¿no? Acabamos de ver, ¿no? Hemos hablado también ayer. El Barden tiene que tenerlo, es el concepto que deben tenerlo grabado ahí en su cabeza, ¿no? Es el Barden, porque por ser el parámetro esencial en una voladura. ¿Sí? En cualquier voladura. No solamente en tajo abierto, no, cualquier voladura. En túneles, en galería, en tajeos, en bancos, en construcción de presas, todo lo que es voladura, construcción de canales, ahí tiene que tener el concepto del barco. Entonces tiene que tener un concepto claro de lo que es el barco, ¿no? Entonces no es solamente la distancia entre taladro, ¿no? Es muy vago, ayer hemos dicho, ¿no? O decir, es la distancia de cara libre al taladro. Es muy vago. Entonces, repito, el Barden es la distancia de la cara libre al eje del taladro o de taladro a taladro o de filas, ¿no? De fila en fila. Para lo cual se rompe el máximo volumen de material, ¿no? Con buena fragmentación, buen desplazamiento, contorno de excavación uniformes, pisos regulares, mínima vibración, mínimo golpe de aire, mínima proyección, etcétera, ¿no? Esa es la definición del Barden. Porque la distancia puede ser cualquiera, ¿no? Cada vez puede ser, pues, de repente el Barden, si es distancia, puede ser 1 metro, 2 metros, 20 metros, ¿no? Y sigue siendo distancia de cara libre al taladro. No es cualquier distancia, ¿no? Ojo. Bien. A ver, ¿alguna pregunta de su parte? ¿Está claro, jóvenes, o algo no está claro? Profe, disculpe, usted acaba de mencionar que, o sea, el concepto que dio mi compañero, o sea, que la separación entre los taladros es muy pobre, esa definición. Y bueno, uno similar estuvo en la última pregunta, ¿no? De la práctica. Y pero está reforzado, por eso todos, o sea, por todos los anteriores, que hay en todos los anteriores, las otras alternativas refuerzan justamente eso. Pero si usted toma individualmente cada como resultado, no concuerda con lo que usted acaba de decir. El más cercano se acercaría a uno. No te escucho bien, Guamaní, a ver, repite, no te escucha bien porque te escucha lejos. O sea, si usted toma como principalmente individualmente cada respuesta, es vagamente la que más se acerca del taladro, ¿no? Es cerca de la cara libre. Te escuché muy poco, te comprendí muy poco. A ver, Anderson, tú escuchas mejor. ¿Qué ha dicho Guamaní? No lo escuché muy claro, profesor, pero bueno, por lo que tengo entendido, la pregunta decía, ¿no? ¿Cuál es una definición correcta acerca del Barden? O sea, si bien no está mal las otras definiciones, pero como usted mismo dice que es una información muy pobre, entonces se consideraría, ¿no? El que estaba la tercera respuesta, ¿no? Donde indicaba que era la distancia entre la cara libre y el taladro para una óptima voladura, ¿no? Sí, profesor, porque es la más cercana a la respuesta en sí.
es la respuesta con mejor definición, ¿no? Bueno, por respuesta a mi definición, la tercera, no creo. No, esta vez voy a ver, no. O sea, profesor, si usted toma individualmente cada respuesta, es vagamente, pero la que más se acerca es la de eje taladro en sí. A ver, vamos a ver. A ver. La distancia entre fila de taladros. ¿Eso te refieres? La distancia entre fila de taladros, ahí nos dice la distancia mínima de resistencia, es la distancia de la cara libre al pie al eje del taladro. Sí, esa, profesor. Claro, todo eso son definiciones, está bien, pues, todos son correctos. Sí, Por eso pero uno refuerza al otro, porque ahí no puedo, ¿cómo formularía preguntas de decirles que, o sea, todo lo que acabo de explicar, que es un Barden, ¿no? Entonces, pero cuando uno hace la definición así, digamos, suelta, sería esa la respuesta, ¿no? Es la distancia de la cara libre al eje del taladro, para lo cual se tiene excelente resultado de voladura, así de concreto. Entonces, cuando dice resultados, ahí está involucrado todos los resultados, ¿no? Entonces, ahí cada respuesta refuerza uno al otro, ¿no? Profesor, pero si tomamos en cuenta, profesor, que todas las respuestas son respuestas vagas y que en general básicamente la suma de ellas es la respuesta correcta, la más cercana sería la tercera opción. Porque, por ejemplo, lo que dice la última opción es que todas son correctas, pero eso no es cierto. Lo que es correcto es que la suma de ellas es la correcta. Y por ende, la que más se acercaría sería la opción de la distancia a la cara. Bueno, como alternativas, no sé, yo no lo veo que está mal planteado, ¿no? Bien. Profesor, no solo somos uno o dos compañeros, es la mayoría creo que marcó esa respuesta. Incluso está en el chat un compañero diciendo lo mismo. A ver, ya, o sea que por voto por mayoritario, damos. O sea, no es que sea mayoritario, o sea, la mayoría entendió eso, ¿no? Porque si tú tomas individualmente, la más cercana es la de eje taladro, pero si usted toma como todas las respuestas, o sea, prácticamente individualmente están correctos cada uno, pues, y cuando en realidad son vagamente definidas en sí, como usted menciona. Eso hablamos ayer también, ¿no? La definición de eso, solamente decir que es pero así define, ¿no? Si ustedes ven, otros autores definen así, ¿no? Sí, profesor, pero nosotros nos quedamos con la definición que usted dio ayer, pues, y eso se acerca más a lo que marcamos la mayoría. Ya, voy a ver, ¿ya? Voy a ver, pero tengan en cuenta de que son alternativas que prácticamente están, todo está en lo correcto, ¿no? Todo está en lo correcto, pero así en forma conjunta, ¿no? Ese sería. Voy a chequear. Profesor, entonces la respuesta que yo di también estaba correcta y no era una respuesta vaga. ¿Cuál es su respuesta, a ver, Morales? ¿Qué respuesta ha marcado? Cuando usted me preguntó cuál es la definición de Barden, yo le dije que era la separación entre filas de taladros, que era una de las alternativas de la pregunta de la práctica, y usted me dice ahorita de que es una respuesta vaga. No, es que estoy aclarando, ¿no? Estoy aclarando, siempre aclarando. Entonces estoy aclarando de que las definiciones en los libros, casi en todo lo que uno puede leer, definen así el Barden, ¿no? Pero por eso digo, esa definición es un poco vaga, porque hay que aclarar, no es cualquier distancia, ¿no? Es la distancia para que tenemos resultados excelente voladura, es el Barden. ¿Y cómo llegamos a esa excelencia, esa distancia? Mediante pruebas, ¿no? Simulamos, probamos y tenemos al final
el Barden óptimo, ¿no? Entonces, ojo. Entonces, durante las pruebas, uno simula y te da un valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, simulas y te da un valor de 6 metros o 6 metros 50. Entonces, lo que uno va al terreno es a probar. ¿Será ese valor el óptimo? De repente, sí o no. Entonces, para descartar eso, uno hace pruebas, ¿no? Hace pruebas. ¿Y cómo voy a probar? Empezaré probando, por ejemplo, si me ha salido 6 metros 50, pruebo con 6, ¿no? Parto con 6. Con 6 me sale el material muy fragmentado, me sale muy, muy desplazado el material, o sea, los resultados insatisfactorios. Entonces, ¿qué paso? Subo, ¿no? Subo a 650 ahora sí. Con 650, de repente mejora algunos aspectos de la voladora, algunos resultados, mejoró. Y voy subiendo, ¿no? De repente subo a 7. ¿Cómo va con 7? ¿No? De repente mejora, hay menos proyección de material, hay menos vibración, ¿ya? Entonces, para rematar pongo 7.5, pruebo, y de repente ya me salen fragmentos muy grandes. Entonces, decido. ¿Cuál es el Barden óptimo? Me quedo con 7 metros, ¿sí? Es el óptimo. ¿Ok? Entonces, así con cálculos, así calculamos, pero esa es una base para en el campo llegar al valor óptimo, ¿no? Por eso, en todo sitio, ¿no? En todo sitio se hace eso. Se ha simulado y entonces se aplica, ¿no? Se aplica y se evalúa los resultados. Okay. Ya, sin embargo lo voy a chequear, lo voy a chequear, ¿ya? Ok, ya, a ver. Sí, justamente, perdón por interrumpirlo, pero, o sea, era ese tema de que justamente ayer había dicho de que era un poco vago ese concepto, y pues como bien en la práctica también vino lo que viene a ser la distancia entre taladros. Entonces, eso yo también, como usted acaba de decir ahorita, podría considerar como espaciamiento. Justamente es como le había dicho también de antes, en el momento de la práctica era muy ambiguo ese resultado. Por eso es que, bueno, en mi caso también marqué la segunda opción, la que terminaba en buena fragmentación, porque ese es el fin de, bueno, de conocer el Barden, que siga los parámetros óptimos de lo que viene a ser la voladura. Ya. Bien, a ver qué más revíselo de nuevo, porque a ver, ¿qué ese Ñawi está muy confuso, dice Ñawi, ¿no? Guamaní. Sí, profesor, ¿Qué cosa está confuso? Acabo ya tenemos bien definido el Barden, acabamos de definir No, está en la práctica, como dice el doctor, compañero, ¿no? No, me refiero en el quiz, en la práctica. No, porque si tomamos individualmente, no, podrían ser las respuestas, ¿no? Pero son vagamente definidas como la respuesta 1 y 3, ¿no? La que más se acerca es la 2, el mejor fragmentación. Claro, la fragmentación es digamos, uno de los resultados, ¿no es cierto? Uno de los resultados. Ya, ok, voy a chequear. Ya, sigamos entonces. A ver, voy a compartir. Estamos... Bien, entonces el Barden, el siguiente parámetro, estamos en parámetros geométricos, ojo, estamos en parámetros geométricos.
¿Está bien en pantalla, delegado? Sí, sí, ingeniero. Ya. El otro parámetro geométrico, pues, lógicamente es el espaciamiento. El espaciamiento es la distancia entre los taladros de columna a columna, ¿no? Eso hemos dicho, ¿no? ¿Qué controla este espaciamiento? Ya dijimos, ¿qué controla el Bardeen? ¿Quién se acuerda? ¿Qué controla el Bardeen? ¿Qué controla el Bardeen? ¿Qué aspecto de la voladora controla el Bardeen? ¿O qué resultado controla el Bardeen? ¿Quién se acuerda? El diámetro taladro, profesor. No, ¿qué aspecto de la voladora controla el Bardeen? ¿Solo fragmentación? Ya. A ver, ¿quién opina también? Otra opinión. Vamos a ver, reducir esto un poco. A ver, ¿qué controla el Bardeen? A ver, Anderson. ¿Qué resultado de la Profesor, voladora sí, controla el Bardeen? yo sigo considerando que es la fragmentación, ¿no? Ya. El grado de fragmentación de rocas. A ver, Gilbert Frank. ¿Qué dice? ¿Está Frank Fernández? Sí, profesor. Como coincido con los compañeros, yo creo que es la fragmentación también. Que sea una fragmentación sostenible, que no, Ya, fragmentación. A ver, ¿qué dice que no afecte. Raimundo. Raimundo, ¿estás ahí? ¿No está Raimundo? Letona. Igual que mis compañeros han dicho, también la fragmentación, pienso yo. Y lo he dicho claro, lo he dicho bien claro. A ver, López. López estaba ya se fue. A ver, ¿qué dice Cipriano? ¿Qué resultado del evaluador controla? Pues mayormente controla los aspectos que vienen a ser lo de la carga explosiva, como bien han dicho, fragmentación, puede ser el sonido también, o sea, se me fue el nombre, pero o sea, los productos a partir de la explosión. Bien, he escuchado. Controla todos los aspectos de la voladura, ya que con el Bardeen podemos encontrar la profundidad de taladro, la sobreperforación y todo eso. Ya, claro. Ojo, señores. El Bardeen controla todos los resultados de la voladura. Ustedes cambian el Bardeen, cambia todo el resultado de la voladura. ¿Ok? Todo. No solo la fragmentación. Todo. Fragmentación, desplazamiento, pisos uniformes, contornos regulares, menos proyección, menos vibración, menos golpe de aire. Todos los resultados. ¿Ok? Menos rotura hacia atrás. Todo. ¿Entendido? Todo. Ahora, el parámetro que controla la fragmentación es el espaciamiento. ¿Ok? Es el espaciamiento. Controla la fragmentación. ¿Ok? ¿Qué más controla el espaciamiento? La interferencia de energía de cargas de un taladro a otro. Interferencia de cargas de una energía a otro. Cuando las cargas son muy cercanas,
pueden neutralizarse, ¿no? Neutralizarse las ondas de choque que están viajando en la roca. ¿Ok? Entonces controlamos con el espaciamiento. También evitamos las jibas en el piso, o sea, los repié que hemos visto, ¿no? Acá, esto y acá, esto repié, muchas veces resulta por el excesivo espaciamiento. ¿Ok? También eso controla el espaciamiento. Uy. ¿Qué más? Controla la vibración de terreno, ¿eh? Controla la vibración de terreno. Controla el desplazamiento de material. Miren, el espaciamiento, los resultados que controla, ¿eh? Fragmentación, evita la interferencia de energías, evita jibas en el piso, controla vibración, ¿no? Controla el desplazamiento material. ¿Okay? Por eso, cuando uno tiene problema de fragmentación, juega con el espaciamiento primero, ¿no? Modifica el espaciamiento nada más, ¿no? Modificar el espaciamiento, pero no el Barden. ¿Okay? Porque si tú modificas el Barden, modificas todos los resultados. ¿Ya? Bien, ¿y cómo calculamos el Barden? Podemos calcular con esta teoría que hemos visto de Richard Ash, ¿no? Mediante la selección de ratio de espaciamiento. El ratio de espaciamiento, ya hemos definido ayer, es el espaciamiento sobre el Barden. Y eso varía entre 1 y 2, ¿no? Entre 1 y 2. Varía entre 1 y 2. Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar este ratio? Si varía de 1 a 2. ¿No? Pareciera que fuera un estrecho margen, pero es bastante, ¿no? Cuando uno comienza a dimensionar y aplica en el campo, es muy significativo, ¿no? Este intervalo, de 1 a 2. Bien. Cuando consideramos, por ejemplo, KS2 o el máximo. El KS2 consideramos, por ejemplo, en disparos simultáneos, o sea, por hileras. O sea, cuando, por ejemplo, queremos romper, obtener grandes bloques de roca, ¿okay? Por ejemplo, para enrocados, ¿no? Para construir espigones en el mar, etcétera. Necesitamos bloques muy grandes. Entonces, usamos un KS grande, ¿no? ¿Ok? Por eso cuando cortamos en simultáneo, o sea, una hilera en simultáneo, en ese caso usamos un KS2. En minería, muy poco vamos a usar ese KS2. En cantera se usa más este ratio con valor alto, ¿ok? Y KS1 significa, bueno, que estamos usando malla de perforación cuadrada, ¿no? Malla de perforación cuadrada. Usando retardos prolongados, ¿ok? Usando retardos prolongados, quiere decir de largo periodo, ¿ok? Ahora, KS de 1,2 a 1,8 dice para intervalos normales de retardo. O sea que estaríamos en ese rango, 1,2 a 1,8. Ahora, de 1,3 a 1,5 podemos usar en mallas rectangulares y rómbicas. Vamos a ver después cuál es esa malla rómbica, también llamado trebolillo. Vamos a ver, ¿no? En ese caso usaríamos un KS de 1,3, 1,2, 1,3, 1,5 digo. 1,2 a 1,4 en medida metálica y con retardos convenientes. ¿Okay? Entonces muchos disparadores dicen ya KS 1,2.
por ejemplo, en desmonte, ¿no? 1,2. ¿Ok? Ahora, dice, según Ash, esto varía de 1 a 2, ¿no es cierto? Pero también en voladuras controladas, ojo, en voladuras controladas no lo dicen Ash, les da, porque estamos hablando en forma general de espaciamiento. KS puede ser menor que 1, ¿no? Puede ser de 0,5 a 0,8 en voladuras controladas, ¿no? En voladuras controladas que vamos a ver en este capítulo, vamos a ver voladuras controladas, ahí van a ver. Entonces varía de 0,5 a 0,8, ¿no? Voladuras controladas o los smooth blasting, este es el precorte, recorte, ¿no? El cushion blasting, eso, ¿ok? En ese caso, KS es menor que, ¿qué significa esto? Que es menor que el espaciamiento menor que el barde, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? El espaciamiento menor que el barde, ¿ok? En borrados normales, siempre el espaciamiento va a ser igual o mayor que el barde, ¿ok? También este criterio, seleccionar el diámetro, el espaciamiento en función del diámetro del taladro, ¿no? Si tengo diámetro de taladro pequeño, de 2 a 4 pulgadas, por ejemplo, este ratio de KS puedo considerar de 1,6 a 1,8. ¿Dónde se aplica? En canteras y construcción civil. Taladros de tamaño mediano, de 4 pulgadas a 8 pulgadas. El ratio, en este caso, varía de 1,4 a 1,6. ¿Dónde se aplica? Minería metálica, cielo abierto. ¿Ok? Y diámetro grande, diámetro de taladro grande, digamos de 8 pulgadas a 22 pulgadas y media. En ese caso, KS va de 1,2 a 1,4. ¿Dónde se aplica? En gran minería. ¿Ok? ¿Entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el espaciamiento? Sobre... ¿Ah? Entonces, estamos poniendo, ustedes tienen el PPT, entonces ahí está toda esta información. Entonces, para seleccionar un KS, seleccionar el KS, tenemos resuelto el problema del cálculo de espaciamiento, ¿cierto? Entonces, seleccionar el KS y ya está automáticamente calculado el espaciamiento. Ya si no hay pregunta, nos quedamos aquí.